Bienvenido nuevamente a este tiempo de discipulado. Estamos en el discipulado. No sé cómo vayan tus lecciones, cómo te hayas sentido, no sé cómo estés pasando el tiempo, ni qué preguntas tengas. Me han hecho algunas preguntas a las que le he podido dar respuesta, pero si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios o háblame en el interno, donde te sientas más cómodo para poder contestártela. Espero que estés fielmente en cada discipulado, porque sé que son de gran bendición para nuestra vida. Esta es la base realmente que tenemos nosotros para permanecer en los caminos. Seguimos con el discipulado número 7. Esta lección tiene como parte intimidad con Dios, nuestra comida espiritual. ¿Cuál es tu comida? La comida que nos comemos 3 veces al día. Esa comidita es importante para el cuerpo, pero hay algo que es más importante para el espíritu y el alma, y es la comida espiritual. Esa es la más importante para nuestra vida. Vamos a mirar allí en Lucas capítulo 4, versículo 4. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Qué es una cita con Dios? Recuerda lo que hemos estado estudiando en todo este tiempo. Dios nos invita a pasar tiempos con Él cada día. Tú escoges el tiempo, la hora, el momento. Busca un lugar privado sin distracciones, donde nadie te moleste, donde estés solito o solita, allí pasando ese tiempo con el Señor. Ora y leer la Biblia. Orar y leer la Biblia. Esa es una cita con Dios. Muchas veces convertimos estas citas en algo tedioso, en algo difícil, en algo duro, y llegas ahí a esa cita y no sabes ni siquiera qué hablar. Pero te encuentras con el amigo o la amiga y empiezas a hablar de cosas que no le cuentas a nadie. Empiezas a mostrar y a contarles tus problemas. Así es el tiempo con el Señor, donde tú puedes tener esa intimidad con Él y contarle aquello que no le cuentas a ninguna persona. Pero en Él hay algo diferente. Él no te va a criticar ni va a murmurar de ti. Va a tener una respuesta para cada una de tus inquietudes y de tus momentos difíciles. No sé cómo te está yendo con los ayunos, no sé cómo te está yendo con la cita con el Señor. Si tienes algún testimonio que contar, déjalo escrito allí. Déjame escrito tus testimonios, déjame escrito cómo te va con los ayunos, déjame escrito cómo te está yendo con la cita con Dios, y me cuentas cómo vas para poderte ayudar si llegas en momentos difíciles que no tienes una respuesta. Cuéntame y yo te puedo, en lo que te pueda ayudar, aquí estoy para servirte. Nuestra meta en esta clase es aprender cómo alimentarnos de la palabra de Dios. Leer la Biblia es escuchar a Dios. Leer la Biblia es escuchar a Dios, pero este librito, que por aquí lo tengo casualmente, este librito no debe faltar en tu alimento diario. Este libro, a pesar de que tengas otros libros, que estés leyendo otra cosa, este libro no debe faltar en tu vida, no debe faltar en tu día ni en tu tiempo de devocional. ¿Has tenido alguna vez un amigo que habla y no te deja decir ni una palabra? ¿Si has experimentado estar al lado de una persona así, que habla y tú no puedes hablar ni contar nada de ti? Esa persona lo dice todo y se va y nunca pudiste hablar, y habló. Muchos somos así con Dios. Oramos y cantamos, pero nunca escuchamos, y no en una relación sana. Uno no solamente habla, sino que escucha también. Por esto es necesario escuchar la voz de Dios, leyendo su palabra todos los días. Leemos la Biblia no solamente para aprender, sino para vivir espiritualmente. Para eso leemos la Biblia. La Biblia, más que un libro inspirado por Dios. Este libro es más que un libro. Estas palabras que están escritas aquí en este libro está inspirado por Dios. Esto es más que un libro, esto es una instrucción diaria. La Biblia es la comida del creyente, es la voz de Dios expresando el amor de su corazón para con nosotros. ¿Qué significa que la Biblia es inspirada?
tiene dos autores, divino y humano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1, 20, 21. Por eso muchas veces tú dices, no entiendo la palabra, no entiendo la Biblia. Si esta palabra fue inspirada por Dios, quiere decir que necesitamos la presencia de Dios para poder entender lo que está escrito allí. Porque si fuera escrita por lenguas humanas, si fuera escrita por personas, si fuera inspirada por personas, si hubiese sido inspirada por alguien, por alguna persona, entonces nosotros podríamos entenderla fácilmente. Pero como fue inspirada por Dios, no fue humano lo que lo inspiró, necesitamos de esa fuente poderosa, necesitamos de esa fuente divina para que nos ayude a entender la palabra. Inspirar significa soplar en una persona. Es decir, el Espíritu Santo iluminó el entendimiento de los escritores humanos, penetrando sus procesos mentales para poder expresar su mensaje con autoridad y poder divino. Por esto, a través de los siglos, los cristianos se han nutrido de sus palabras y la Biblia provee el fundamento de nuestra fe. El agregar o cambiar su enseñanza es atreverse, es extraviarse del cristianismo genuino. Es extraviarse de ser unos hijos genuinos, de ser unos inspiradores de fe genuinos. La Biblia tiene vida y poder espiritual porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Mira qué tremendo. Tiene tantas cosas la palabra para nosotros. Verdaderamente sin esto no tenemos nada. Las palabras que yo os he hablado son inspiradas y son vida. Juan 6:63, eso lo dice Jesús. Las palabras que él habló no fueron cualquier palabra, fueron inspiradas por Dios y trajeron vida a todos. Y cuando nosotros las recordamos, yo no sé si tú te has dado cuenta que lees la palabra y es algo como que llega a ti como un soplo que te da fuerzas. Y tú la tomas y tomas ese rema, tomas esa palabra como si el Señor te estuviera diciendo eso a ti. Tú dices, eso es para mí. Él como supo que yo necesitaba esto, porque es inspirada por Él. Él es el que trae a nosotros esa luz, esa fuerza, ese discernimiento. Por ser inspirada, la Biblia nos lleva a una experiencia directa con Dios. Si recibimos la palabra con un corazón abierto, produce fruto espiritual en nosotros. No cambia, nos transforma. Nos cambia, nos transforma. Eso es lo que hace la palabra. Tenemos que recibir la palabra con el corazón. ¿Cómo tenemos que tener el corazón abierto? La palabra es como una semilla, contiene vida y puede producir plantas y frutas. Si cae en tierra buena, todo depende de nosotros. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Somos tierra buena o somos tierra mala? ¿Cómo te consideras tú cuando llega la palabra a tu vida? ¿Qué tipo de tierra eres cuando llega la palabra de Dios? Nuestro pan espiritual, Jesús en el desierto. Cuando Jesús ayunaba en el desierto, Satanás le tentaba a cambiar las piedras en panes. Jesús le contestó diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Jesús le contestó con seguridad, porque se dio cuenta que la comida física no era más importante que la comida espiritual.
porque él sabía que la palabra que él tenía en su vida, que la palabra del Señor para él era lo más importante, era lo que lo mantenía aquí en la tierra. Maná en el desierto, pan fresco cada mañana. Cuando los israelitas vagaban en el desierto por 40 años, Dios les alimentaba con pan de los cielos, que se llamaba maná. Cada día ese pan parecía como el rocío de la arena. Los israelitas recogían ese pan cada mañana y lo comían ese mismo día. Si trataban de guardar el pan de un día para otro, se volvía mal, podrido y apestaba. Había pan fresco cada día para recoger y comer. ¿Cuántas veces? Todos los días algo nuevo. Pan del cielo, nuestro pan diario, todos los días tienes para recogerlo. No comas lo que ya comiste ayer, ya eso se pudrió, ya eso pasó. Se vuelve como el maná, apesta. Pero cuando tú vas nuevamente a buscar tu pan nuevo, hay algo nuevo y regocijo y fresco para tu día. Tenemos que recoger el maná de la palabra cada día. Es así como el cristiano y la palabra de Dios. Cada día hay una palabra fresca de Dios, un mensaje de Dios para nuestra vida. ¿Cómo podemos comer la palabra? Primero, leerla. Segundo, estudiarla. Tercero, la que a muchos no les gusta, memorizarla. Cuarto, meditarla. Y quinto, hacerla. Primero, leerla. Segundo, estudiarla, memorizarla, meditarla y hacerla. Otra vez repito, ¿cómo podemos comer la palabra? Leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y hacerla. Más que un solo libro, la Biblia es una colección de... ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, escritos por más de 40 autores humanos durante un periodo de 1800 años. La mayoría de los escritores nunca se conocieron ni leyeron los escritos de los demás. Sin embargo, hay una admirable unidad entre todos ellos, imposible sin la intervención de Dios. Sin poder tener la intervención del Señor sería imposible. Mira al índice de la Biblia para ver un listado de todos los libros en orden. Mira allí en el índice. Aquí está el índice. En el índice tú puedes mirar realmente cómo está el orden de los libros. Aquí está. Tú mira tu Biblia, allí observarás que ahí hay un listado en orden. Están totalmente en orden. Hay dos secciones principales. El Antiguo Testamento, que es el primero, y el Nuevo Testamento. Dirás tú, y este tiempo y yo leyendo eso, muchas no tienen el conocimiento de esto a pesar de que llevan años en el Evangelio. Por eso es importante volver a retomar los discipulados. Esos son importantes porque aprendemos mucho de la palabra de Dios. Y por eso el Señor dice en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque a veces no sabemos cosas importantes. Mirando la tabla de contenido veremos que la Biblia se divide en dos secciones principales, el Nuevo y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento antes de Jesús y el Nuevo Testamento después de Jesús. Libros históricos, la historia de Dios y la humanidad, la creación del mundo y la relación entre Dios e Israel. ¿Qué otra cosa hay en el Antiguo Testamento? Los libros poéticos, canciones, oraciones, proverbios, filosofía y poesía de amor. Otros libros que hay ahí son los proféticos, mensajes de Dios para su pueblo, advertencia, exhortación y predicción del futuro. En el Nuevo Testamento que hay, eso fue después de Jesús, Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, biografías de Jesús, Hechos, la historia de los primeros cristianos, cartas, consejos de los primeros líderes cristianos, Apocalipsis, profecía de la segunda venida de Jesús. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Los Antiguos y Nuevo Testamento se complementan. Todo el Antiguo Testamento prepara el camino para Jesús y se conecta perfectamente bien con el Nuevo Testamento.
pero hay que leer los dos libros, son importantes. El idioma de la Biblia, griego y hebreo, el Antiguo Testamento, hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Hay muchas traducciones en español, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional y la versión popular. La Reina Valera es la traducción más común, tiene una calidad poética hermosa y se han usado durante siglos. Usa lenguaje antiguo utilizando la forma de vosotros. Equivalente en inglés. Toda esta versión está escrita en inglés. La Nueva Versión Internacional es una traducción moderna, muy correcta y más fácil de leer, equivalente al inglés internacional, versión internacional. La versión popular es la versión más fácil de leer, pero no es tan precisa como las otras traducciones. También está en inglés, o sea, todo esto fue traducido al inglés. Pero lo que te quiero enseñar es que hay 3 tipos de traducciones, pero no importa cuál sea, entre todas esas traducciones, coge la que mejor te acomode y la que puedas entender mejor. Pero te recomiendo la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera. La versión popular casi nunca coincide, pero no es tan precisa, pero también es fácil de leer. Leer la palabra cada día. ¿Dónde comienzo a leer? ¿Dónde comienzas tú a leer? Dice siempre. Pero yo voy a leer la Biblia, pero ¿qué voy a leer? ¿Por dónde voy a comenzar? Yo te digo, comienza por los evangelios. Ya aprendimos dónde están los evangelios. Los evangelios están en el Nuevo Testamento. Sugerimos que comiences a leer en el Nuevo Testamento los primeros 4 libros que se llaman evangelios y son escritos por discípulos y amigos, personas de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son narrativos de la vida y enseñanza. Biografías cuentan los hechos y palabras directas de Jesús. Se puede comenzar con 1 o 2 capítulos al día, leyendo en secuencia como se lee cualquier otra historia. Yo creo que adelante ya habíamos visto esto, pero hoy vuelvo y lo retomo, lo considero porque es importante. Debemos leer la Biblia así en secuencia, no como muchas veces nos han enseñado. Es como un texto donde el dedo te dé. No es así. Para comprender las escrituras, nosotros tenemos que leer las escrituras en secuencia. Salmos y Proverbios, Antiguo Testamento. Los salmos son oraciones y canciones bellas, escritas por el rey David y otros creyentes que vivieron antes de Jesús. Proveen poesía bella para usar en nuestras propias oraciones y adoración. Los proverbios son consejos prácticos para la vida diaria. Estos salmos y proverbios se prestan muy bien para lecturas diarias. Excelente. Ahí te estoy dando otros consejitos. ¿Cómo se debe leer la Biblia? Otra vez, en secuencia, con la expresión de los salmos y proverbios que no tienen una secuencia estricta. Es importante leer los capítulos en orden. Mateo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en orden así. Si estás leyendo algo histórico, como la vida de Jesús, es importante leer la secuencia apropiada. Con regularidad no es necesario leer toda la Biblia en una semana. Uno puede leer 1 o 2 capítulos al día para comenzar. Con entendimiento, no leas palabras y nada más. Toma tiempo para leer algunas secciones otra vez para retener lo que has leído. Vuelve y lee y está allí constantemente. No pases la lectura por pasar y porque ya me voy a leer toda la Biblia en una semana. No, medita en ella, vuelve y lee hasta que lo puedas entender con entendimiento. Entonces, consecuencia, con regularidad y con entendimiento. En secuencia, con regularidad y entendimiento. ¿Cuáles son las maneras de estudiar la Biblia? Tomar una clase. Felicitaciones, ya estás haciéndolo. Hacer preguntas, anota preguntas para después de hablar con un mentor. Anota las preguntas que tengas de las citas bíblicas. Me puedes preguntar en el interno, me puedes preguntar y yo te voy a ayudar, te voy a responder. Asistir a una célula. En la célula siempre hay estudios bíblicos, también hay sermones, escuchar sermones, usar la Biblia de estudio, usar una concordancia, usar comentarios, de cualquier manera, pero no hay nada como la intimidad con el Señor. Sin eso no hay nada.
estudiar la Biblia en la intimidad. Memoriza la palabra. Muchos cuando yo les digo esto dicen, uy, no, eso como si fuera, como si les hiciéramos buh, como si los estuviéramos asustando. Tienen temor a memorizar, dicen que no pueden, pero yo te digo, sí puedes hacerlo. Escríbelo en el baño, escríbelo en la cama, en la parte de arriba de tu cama, en la nevera, donde tú más llegues. ¿Por qué memorizar la palabra? Cuando memorizamos versículos, sembramos semillas de la palabra de Dios en nuestro corazón, penetra nuestra conciencia y nos acompaña 24 horas al día para guardarla en el corazón, para pelear contra Satanás, para no pecar. ¿Cómo podemos memorizar la palabra? No hacer excusas. Sí se puede. Usar un versículo corto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítelo en voz alta hasta que puedas grabarlo. Escríbelo una y otra vez. Usa unas tarjeticas con el versículo escrito para mirarlo durante el día. Meditar la palabra. Dios mandó a Josué a meditar en la palabra para tener éxito. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? A Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay que meditar en la palabra y memorizar. Josué 1:8. El primer salmo nos llama a hacer la palabra nuestra delicia. Vamos a mirar en Salmo 1, del 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué pasará con esto? Prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Qué significa meditar en la palabra? Tomar tiempo para consolidar las palabras profundamente, orarlas, personalizarlas, escuchar al Espíritu Santo explicarlas a nuestra vida. ¿Cómo meditar en la palabra? Coger un solo versículo que te llame la atención de la lectura general. Ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1. Concentrarse en este versículo por 2 o 3 minutos, repitiéndolo y pensando en el significado de la palabra. Y entonces te verás allí con esos corderitos, con que Jesús te tiene abrazado y te cuida. Personalizarlo y orarlo, dando gracias al Señor. Te voy a dar un ejemplo. Jehová no es meramente un pastor de todo el mundo. Él es mi pastor. Me conoce por mi nombre. Gracias, Señor, que no estoy solo en la vida. Gracias por ser mi pastor hoy y siempre. Te pido que me guíes y proveas por todas mis necesidades. Amén y amén. Verdaderamente el Señor está con nosotros. Y es importante que guardes su palabra. Recuerda que quien te habló es Isaura Quiseno Borja. Que disfrutes esta palabra de bendición y lo compartas con otros. Te bendigo.